Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza. Hermosa familia en la fe, una vez más, gracias por acompañarnos. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina para traer ante todos ustedes la lección número 6 de la escuela sabática. Esta lección es muy importante. Vamos a mirar lo que tiene que ver la cruz, la muerte de Jesús y cómo eso nos beneficia o bien nos involucra también a nosotros. Es un estudio muy fascinante, espero que se quede con un servidor para poder indagar en este hermoso estudio. Por supuesto, quiero agradecer a cada uno de ustedes infinitamente porque se comunican entre nosotros a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de nuestro correo electrónico, nuestra página de internet también. Muchas gracias porque está ahí constantemente en comunicación con nosotros. Y gracias por sus comentarios tan lindos también que nos mandan por allí a través de Facebook y a través de YouTube. En esta ocasión también quisiera agradecer a cada uno de ustedes que han puesto su granito de arena para que este ministerio siga adelante. Dios les bendiga abundantemente, Dios bendiga a sus familias y por supuesto que Dios bendiga a cada uno de sus peticiones, cada uno de sus sueños que usted tiene para poder proclamar el mensaje de salvación en todo el mundo. Sabemos que si unimos nuestros esfuerzos cada uno de nosotros, podemos hacer mucho para el Señor. Y ese es el plan, ese es el objetivo de Fe y Esperanza precisamente. Vamos a entrar a la lección número 6. Esta es para el 5 de noviembre. Él murió por nosotros, es el título para esta lección. Él murió por nosotros. Y si murió por nosotros, ¿qué implica este título? Fíjese, analiza el título. Él murió por nosotros. No para nosotros. Él murió por nosotros. O sea, hace que nosotros debemos haber estado allí en la cruz pagando nuestras culpas, nuestros pecados. Él murió por nosotros. O sea, Él tomó nuestro lugar. En otras palabras, este título implica esta parte. ¿Sí? Vamos a entrar al texto para memorizar, que se encuentra en Juan 3, 14 y 15. Vamos a darle lectura y por supuesto vamos a pedir la unción del Espíritu Santo antes de darle lectura. ¿Le parece? Ore con un servidor si le es posible, allí donde quiera que se encuentre. Padre bonito, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estudiar tanta palabra, de analizar el ministerio de Jesús en la cruz, esa ciencia de la cruz, Señor, de la que habla el apóstol Pablo. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo para que muriera por nosotros, para que tomara nuestro lugar en la cruz, Señor. Porque por medio de su perfección, hoy tenemos la oportunidad de poder encontrarnos contigo y estar contigo por la eternidad. De nuevo, Señor, gracias por ese privilegio. Te pido de una manera muy especial que bendigas a cada persona que se cita con nosotros semana a semana para poder estudiar la santa palabra a través de estas lecciones de escuela sabática. Y también, Señor, que gracias por manifestarte en aquellas peticiones que se han llevado ante el trono de tu gracia por medio del equipo de Fe y Esperanza. Y qué hermoso saber, Señor, y conocer que muchas de ellas que eran peticiones en un momento dado, hoy son agradecimientos, porque tú respondiste y contestaste de acuerdo a tu santa voluntad, glorificando tu nombre en todo. Gracias, Señor, por todo. Abre pues nuestra mente, nuestro entendimiento y que se pueda quitar cualquier idea preconcebida que tengamos. De nuevo, Señor, gracias. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tomando en consideración ahora sí, Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En un momento dado, Moisés en el Éxodo tuvo que levantar una serpiente. No había poder en las serpientes. Hay que aclarar eso muy bien delineado, ¿no? Porque algunas personas piensan que debido a que esa serpiente estaba ahí en el desierto, entonces no hay ningún problema con tener imágenes o pedir milagros a las estatuas o a las imágenes. Note que eso representaba lo que Jesús vendría a hacer más adelante. Pero la fe de las personas estaba en Jehová, no en la serpiente. Moisés levantó esa serpiente porque en aquel entonces se salieron muchas serpientes en el desierto que picaban a las personas. Y si las personas no miraban a la serpiente que se había levantado, la persona moría. Pero al mirar a la serpiente que se había levantado, entonces la persona podría tener sanación, se sanaba.
Entonces mucha gente dice, bueno, ya ve, ahí está de pronto el hecho de que Dios permite que a través de las imágenes, que a través de las estatuas, si le queremos llamar así, haya poder, y que por medio de ellas también Dios hace milagros. No tiene que ver una cosa con la otra, hermosa familia. Si analizamos bien el detalle, esa serpiente representaba en un momento a Jesús. Y por supuesto, podemos decir, bueno, pero no obstante estuvo allí la serpiente, y al mirar la serpiente la gente se sanaba. Bueno, recuerdo otra vez, y repito, el poder sanador venía de parte de Jehová. Y lo que allí, usted puede mirar ahora aquí en Juan, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que Jesús también se levantara y que fuera glorificado en este caso. No que la serpiente sea glorificada. Note que alrededor de la serpiente no hay en ninguna forma y de ninguna manera que usted encuentre donde la serpiente fue adorada, donde la serpiente tenía algún valor, incluso ni siquiera literal, como para decir que valía algo la serpiente. Solamente la serpiente, al igual que el cordero, si le quiere llamar, de pronto se reflejaba a Cristo Jesús, que vendría más adelante. Eso es todo. Algo bien interesante, ¿no? Porque de pronto, si usted analiza allí en Apocalipsis 12:9, dice que la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, la serpiente antigua es Satanás. Bueno, en el desierto se levantó otra serpiente que representaba a Jesús también. ¿Se da cuenta cómo el principio lo pone Dios de qué significa un símbolo en este lado, y lo que significa algo diferente o lo contrario se le quiere llamar en el otro lado? Igualmente el león. El león es también representado por Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero a la misma vez también el león representa a Cristo Jesús, el león de la tribu de Judá. Entonces, no quiere decir que haya ningún valor ni espiritual ni literal en el simbolismo, ni que haya ningún poder tampoco. Simple y sencillamente representaba algo que vendría más adelante. Y eso es lo que la serpiente representó en su momento dado. En algunas personas incluso mencionan a los querubines que fueron bordados en el velo del templo que separaba del lugar santo del lugar santísimo, también como imágenes. Pero note una vez más, aunque se bordaron esos querubines allí en el velo, no quiere decir que en ningún momento se adoraban o que era algún tipo de punto espiritual, si le quiere llamar, que se bordaron esos querubines allí, ¿no? Solamente esos querubines representaban a que en el cielo había un cubridor, el que cubría la santa ley de Dios, y entonces pasaba al lugar santísimo, y por supuesto ahí estaba dos querubines, uno en cada lado del arca, de esa manera, ¿no? El velo representaba, al tener los querubines bordados, lo que había detrás del velo, dos querubines cubriendo la ley de Dios, la santa ley de Dios, el arca del pacto, ¿no? Pero vuelvo a repetir, son detallitos nada más que de repente podemos pensar que por esto y por esto y por esto, sacar excusas para poder decir que sí a las imágenes o irnos de pronto por otro lado, ¿no? Bueno, este texto es importante para entenderlo de esa manera, ¿no? Que la serpiente no tenía ningún poder en sí para sanar, ni tampoco tenía ningún valor espiritual. Solamente representaba a Cristo Jesús, que iba a ser levantado más adelante, que así lo pone el apóstol Juan, ¿sí? Ahora dice que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como la gente creía que al mirar la serpiente Dios le podía sanar. No la serpiente, Dios le podía sanar. Y vuelvo a repetir, en ningún momento se adoró a la serpiente, ni a los querubines, ni a ninguna otra imagen de repente que Dios haya levantado, ¿no? Por ejemplo, los querubines o el arca del pacto, incluso en ningún momento y de ninguna manera tampoco, ¿sí? Bien, vamos adelante a la parte del domingo. Desde la fundación del mundo, lee Apocalipsis 13:8, Hechos 2:23 y Primera de Pedro 1:9 y 20. Ahora vamos a leerlos y luego damos lectura a la pregunta. Bueno, de hecho hay que leerla de una buena vez para poder entender un poquito a lo que se va a referir estos textos, ¿sí? De cómo podría considerarse a Cristo como inmolado desde el principio del mundo. Vamos a mirar aquí. En Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. En otras palabras, aquí vamos ya mirando un
principio, un concepto. El Cordero estaba ya designado para morir y salvar la humanidad desde el principio del mundo. Vamos a ir más adelante, ahora aquí, en los siguientes textos, para ver que incluso antes de eso ya estaba programado, por así decirlo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Hechos 2:23 dice, a este, entregado por el determinado consejo, y el determinado consejo se refiere a la deidad o la Trinidad, a Dios Padre, el Espíritu Santo y Jesús. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Note, y anticipado conocimiento de Dios, Dios conocía lo que iba a venir más adelante. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole a ese que Dios conocía lo que iba a venir y lo envió para rescatar al ser humano sabiendo que iba a cometer pecado. Ahora a ese, dice aquí el apóstol, ¿no? A él crucificasteis, a él lo crucificasteis. Entonces, ¿qué es lo que dice Primera de Pedro 1:19? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Note, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Los postreros tiempos para el apóstol Pablo eran en sus tiempos de él, ¿no? Se ha manifestado Jesucristo, ese cordero que había sido ya destinado para la salvación del ser humano en estos tiempos, dice el apóstol Pedro en este caso, ¿no? Entonces, note, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, o sea que mucho antes que Dios hiciera a la raza humana, mucho antes que Dios hiciera la creación del mundo, Dios ya sabía lo que iba a venir, lo que iba a pasar, lo que acabamos de leer aquí. Entonces, conociendo eso, Dios también pone ahora el plan de salvación, mucho antes que hiciera al ser humano. Ya estaba el plan de salvación. Jesús moriría por ellos. ¿Por quiénes? Por la raza humana. Importante, muy interesante esa parte, ¿sí? Ahora, la pregunta, ¿cómo podría considerarse a Cristo como inmolado desde el principio del mundo? Respuesta de un servidor. El plan de redención ya estaba en marcha, incluso antes que Dios creara la tierra y los seres humanos. Vuelvo a repetir, porque Dios ya sabía que el ser humano iba a pecar. Ahora, la pregunta del millón que siempre surge por allí. Entonces, si Dios sabía que el hombre iba a pecar y que iba a sufrir, ¿para qué lo creó? ¿Sabe? No entendemos el amor de Dios. Cuando entendamos el amor de Dios, dejaremos de cuestionar y hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque incluso dentro de lo que estamos mirando en la creación de Dios, sabiendo que el hombre iba a pecar y de cierta forma que íbamos a sufrir, allí mismo se refleja y podemos ver el amor de Dios. ¿Cómo puede ser posible esto? Muy fácil. Porque recuerde, el sufrimiento viene por las consecuencias de nuestras propias decisiones. Lo que ustedes decidamos hoy, mañana vamos a tener gloria o vamos a tener infierno, si le quiere llamar de esa manera, ¿no? La decisión suya hoy por hoy, y lo hemos dicho anteriormente, ¿no? La decisión suya es su decisión, pero también las consecuencias. Usted decide hoy maltratar su cuerpo, de cualquier forma. Decide usted maltratar hoy su cuerpo, mañana tendrá las consecuencias. Entonces, usted no puede culpar a Dios mañana que usted tenga hoy diabetes, que usted hoy tenga cirrosis cuando ha tomado toda su vida, que tenga cáncer en los pulmones cuando ha fumado toda su vida. Decisiones que tomamos nosotros, que mañana tendremos las consecuencias. El ser humano tiene la libertad, el libre albedrío, ya lo miramos anteriormente en una lección, recuerda, el libre albedrío que Dios nos ha dado permite que más adelante usted y yo cosechemos nuestras decisiones de hoy. Por eso es que hoy usted y yo debemos decidir estar a cuenta con el Señor, siempre. Porque si hoy decidimos estar bien con el Señor, mañana también estaremos bien. Porque el que está con el Señor tiene gloria. Jesús está con él y Jesús nunca lo va a desamparar. De esa manera lo podemos analizar, ¿sí? Ahora, en otro dice, lee Tito 1:2, la siguiente pregunta que aparece aquí en el domingo. ¿Qué nos enseña este versículo? Dice, ¿hace cuánto tiempo está vigente el plan de salvación que se centra en la muerte de Cristo? Una vez más, dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Antes de la fundación, antes de que fuera creada la tierra, Dios ya había prometido la salvación para el ser humano. O sea, una ruta de escape, si le quiere llamar, ¿no? La respuesta de un servidor para esta pregunta, por siempre,
Dios, que conoce todas las cosas, puso en marcha el plan de redimir al ser humano antes que lo formara. Eso está muy claro en la palabra de Dios. Y recuerde otra vez, principios, pero que a la misma vez textos nos hablan claramente. Esto es así porque Dios así lo puso y Dios lo predestinó, si le quiere llamar así, o lo destinó de esta forma mucho antes que el ser humano fuera creado, ¿sí? Muy bien, entonces vamos al pie de la página y el domingo. Dice, los sacrificios de animales son espantosos y sangrientos. Eso es verdad. Pero, ¿por qué esa crueldad y tanta sangre es precisamente lo que nos instruye acerca de la muerte de Cristo en nuestro lugar? ¿Y cuál fue el terrible costo del pecado? Bien, respuesta del servidor. El enemigo de Dios quiere destruir y desacreditar a Dios. Y al hacer caer la humanidad, debíamos morir derramando nuestra sangre. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Por eso el título de la lección, Él murió. Cristo murió por nosotros. ¿Ok? No para nosotros, sino murió por nosotros tomando nuestro lugar de esa manera. La parte del lunes lleva por nombre Un prefacio a la cruz. Hay una pregunta que aparece allí y luego algunos textos dentro de la lección. Dice, ¿cuál fue la reacción de los discípulos a las predicciones de Jesús sobre sus propios sufrimientos y muerte? ¿Qué deberían enseñarnos en sus relaciones sobre los peligros de malinterpretar las Escrituras? Bueno, miramos aquí en Mateo 16, del 21 en adelante. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, a otro texto, Mateo 17, 22 y 23, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Marcos 9, 22, 30 al 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Entonces Lucas 9, 44 y 45 dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque contestará que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. En otras palabras, Jesús está diciendo, pongan mucha atención y aprendan estas palabras, asimílenlas, vean lo que les estoy diciendo, entiendan lo que les estoy diciendo, ¿no? Número 45, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. ¿Qué le parece? Interesante, ¿cierto? Bueno, Lucas 18 a 31 dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. 32, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Algo muy interesante, ¿no? La respuesta del servidor para estas preguntas es, ellos se entristecieron cuando Jesús les reveló que tenía que morir. Obviamente no habían entendido las profecías. Necesitamos abrir nuestra mente para que Dios nos declare sus verdades y para poder entenderlas y vivirlas. Aquí los discípulos obviamente estaban tristes por lo que Jesús les estaba diciendo, se han acostumbrado a estar con él. Imagínense que Jesús les diga, bueno, ahora tengo que ir y morir. Pero maestro, ¿pero por qué? Apenas que vamos empezando con el ministerio, ¿no? A ver que se va poniendo bueno todo esto. Ahora tú tienes que morir. Obviamente los discípulos, los apóstoles, no habían entendido claramente las profecías que de él hablaban. Por ejemplo, Isaías 53, uno de los más conocidos y que habla detalladamente lo que le pasaría, ¿no?, a Jesús al ser crucificado y al morir en la cruz, al ser bofeteado por nosotros, también de esa manera, ¿no? Aparentemente, Pedro dice, no, espérate, ¿cómo que te van a maltratar? ¿Cómo que te van a matar? No, ten compasión de ti.
mejor no vamos para allá, para que no te pase nada de esto, ¿no? Jesús ahí le dice, obviamente a Pedro, porque Jesús sabía la misión que él traía, pero le dice, apártate de mí, Satanás. Interesante. ¿Por qué Satanás? Porque el propósito de Jesús al venir a esta tierra era para rescatar lo que se había perdido. Y si a Pedro o cualquier otra persona se oponía a que Jesús muriese en la cruz y padeciera lo que de él se había profetizado anteriormente, obviamente era a través de ser instrumento de Satanás para tratar de evitar que Jesús muriese en la cruz. Porque si Jesús no muere en la cruz, entonces allí no hay plan de salvación, no hay redención para el ser humano. ¿Por qué Jesús tenía que morir en la cruz? Muy sencillo. Jesús es la única persona, como ser humano, que vino al planeta Tierra para poder traer la perfección a la ley. La ley exige perfección del ser humano. El ser humano, obviamente, el ser humano natural, no puede darle esa perfección a la ley. Bueno, Jesús viene y nace como un ser humano. Por supuesto, Jesús trayendo su misión de pequeño, de recién nacido, no la conocía. Pero su madre, que fue elegida con ese propósito especial, le muestra y le enseña lo que tiene que hacer. Entonces ahora Jesús se levanta, Jesús levanta su ministerio, ahora Jesús sabe lo que está pasando y lo que viene. Por eso es que Él tenía que venir y morir por nosotros. Él siendo una persona perfecta. Si Jesús hubiese cometido un solo pecado nada más, un solo pecado, ya Jesús quedaba destituido para poder morir por nosotros como ser humano. Sin duda alguna. Muchas veces no pensamos en esto, porque algunas personas piensan y dicen que Jesús cometió algunos pecados, algunos medios grotescos, por cierto, pero sin embargo, lo obvio enfrente de nosotros, mis hermanos, es que si Jesús hubiese cometido solamente un solo pecado, Él hubiese tenido que morir, pero por Él, no por la humanidad, porque para morir por toda la humanidad, Jesús tiene que ser perfecto. Y entonces, allí puede entrar ahora toda la humanidad. Jesús viene y paga el precio por todos nosotros de esta manera. Jesús, el ser humano, y ahora tomando en parte la parte divina también, viene a morir por nosotros, ¿sí? Al pie de la página allí el lunes dice, la gente, especialmente el pueblo escogido por Dios, tenía conceptos falsos con respecto a la primera venida del Mesías. ¿Cuáles son algunos de los conceptos falsos que hoy existen, que existen hoy con respecto a la segunda venida de Jesús? Muy bien. Hermano, yo pienso que la resurrección es uno de ellos. Algunas personas dudan, o podríamos dudar de pronto como seres humanos, me refiero, a la resurrección. De hecho, en el tiempo de Jesús eso era algo muy común. Muchos, los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección. Ellos no pensaban que un ser humano podría resucitar. Uno de los engaños más grandes de Satanás hoy por hoy, que están al flor del día, es el rapto secreto, por ejemplo. El rapto secreto es una mentira vil de Satanás que no tiene ni pies ni cabeza para empezar esa idea, pero la mayoría del cristianismo o del cristiano evangélico lo cree y está viviendo esa mentira, el rapto secreto. No hay ningún principio bíblico que mencione siquiera el hecho de que eso puede ser una verdad o una realidad en un momento dado, por cierto. Hay demasiados textos en contra o que analizan la venida de Cristo Jesús de una manera diferente. Y eso es en la resurrección, cuando Jesús viene por segunda vez, resucita a todos los fieles, los muertos en Cristo. ¿Qué van a hacer? A resucitar primero. Primero los que murieron en Cristo Jesús. Y después de los 1000 años, todos los demás, los impíos, los que no le aceptaron en ningún momento. Por eso es importante que hoy usted y yo aceptemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Muy bien, otra idea también ahí errónea, o un concepto erróneo que existe hoy por hoy, es que Jesús ya vino y está aquí en la tierra, ¿sabe? Ese es otro punto también, que ya vino, que ya está aquí en la tierra. Bueno, ¿sabe? Hoy por hoy, con la forma de comunicación que existe en nuestro mundo hoy por hoy, creo que si Jesús estuviese aquí en esos días, lo supiéramos muy facilito. Pero por supuesto, no, eso tampoco no puede ser verdad, ¿ok? Vamos a la parte del martes. El martes lleva por título Consumado es.
Entonces dice, lee Juan 19, del 1 al 30, prácticamente todo el capítulo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje fundamental para nosotros en la declaración de Jesús? Consumado es. La pregunta se concentra en la última parte nada más de todo lo que Jesús pasó. Eh, Ahí vemos a Jesús frente a Pilato, ¿no? Desde un principio, en el versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. A Cristo Jesús lo bofetearon. Aquí vamos a ver en este capítulo prácticamente que Jesús es bofeteado, Jesús es maltratado, está ante Pilato. Pilato no encuentra nada, ninguna culpa en él, y vamos mirando a través de todo esto, ¿no? Me voy a pasar esta lectura nada más para no pasar tanto tiempo solamente leyendo, pero aquí tenemos todo el caso de Jesús ante Pilato, la forma como los principales sacerdotes en sí lo llevaron ante Pilato para que él lo crucificara. Pilato, no encontrando culpa en él, se lo entregó a ellos. Ustedes crucifíquenlo. Y así se llevó a cabo. A pesar de que Pilato puso a disposición, si le queremos llamar así, de la iglesia, de los sacerdotes, de los principales sacerdotes en su momento de la sinagoga, a pesar de que fueron soldados romanos, pero todo fue por medio del poder religioso. Los principales sacerdotes, los que estaban enfrente del el punto espiritual para el pueblo, si le queremos llamar así, ¿no? Así es que ahí vamos mirando cómo Jesús de pronto tiene que pasar por toda esta parte. Ahora, al final del versículo 29 y 30 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, de paso todo esto usted ve el versículo 29, dice, para que se cumpliese lo profetizado ¿no? Por el profeta. Entonces dice el número 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, la pregunta otra vez, ¿cuál es el mensaje fundamental para nosotros en la declaración de Jesús? Consumado es. Muy bien, respuesta de un servidor. Se ha cumplido todo lo profetizado de él, y ahora estaba listo para morir por los pecados del hombre, para rescatarle de la muerte eterna, mejor dicho, ¿no? Jesús, cuando dice consumado es, aquí he cumplido mi propósito. Cuando Jesús dice consumado es, he cumplido mi propósito, ya ha terminado, ahora sí, mi labor para poder salvar al hombre. Y entonces ahí entrega su espíritu, ahí Jesús muere. Cuando Jesús muere, hermosa familia, Jesús no muere la muerte que conocemos hoy por hoy como la muerte del sueño, de lo que fue, por ejemplo, Lázaro. Las personas que murieron, que Jesús resucitó incluso, ¿no? Como la hija de Jairo, el hijo de la viuda que iban ahí en la procesión, ¿no? Que ya mencionamos anteriormente. Cuando Jesús muere la muerte eterna, no la muerte del sueño. Porque Jesús no vino a rescatar al ser humano de la muerte del sueño, como algunas personas piensan de paso, ¿ok? Algunas personas piensan que no van a morir, que nunca van a morir, porque se quieren refugiar en el grupo de los 144,000, que no van a ver la muerte, sino que estarán vivos cuando Jesús venga. Eso no, Jesús no vino a rescatarnos de esa muerte, que la Biblia le llama sueño. Jesús vino a rescatarnos de la muerte eterna. Cuando Jesús muere y entrega el Espíritu, Él muere la muerte eterna. Y de esa muerte eterna, de la cual usted y yo jamás podríamos salir, Jesús vence la muerte y Él, por su propio poder, la vence y sale victorioso de allí, derrotando a la muerte y derrotando a Satanás de esta manera. Recuerde, Satanás trajo la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero a través de Cristo Jesús, las dádivas de Dios o el regalo de Dios a través de Cristo Jesús es la vida eterna. ¿Sí? La paga del pecado es la muerte. Pero por medio de Jesús, Dios nos regala a usted y a mí la vida eterna. ¿Cuál vida eterna? Bueno, la vida eterna que está a través de Cristo Jesús, porque Él derribó o destruyó la muerte completamente. Y al destruir la muerte completamente, entonces ahora Jesús tiene la autoridad ahora de otorgarle a quien le pida y a quien se arrepienta la vida eterna. Ya la muerte eterna no tiene potestad sobre esa persona, porque ahora Jesús lo cubre con su santa sangre que Él derramó en la cruz. Al morir en la cruz, Él hace esa labor por nosotros, si le quiere llamar, ¿no? Por eso Él murió
por nosotros, en el lugar de nosotros, para que usted y yo podamos hoy, por medio de su santa sangre, tener la oportunidad de estar o de llegar al cielo con Él, ¿sí? Muy bien, entonces vamos al pie de la página allí el martes. Dice así: piensa en lo grave que debe ser el pecado, ya que requirió la muerte de Cristo para expiarlo. ¿Qué debería enseñarnos esta verdad acerca de cuán inútiles son nuestras obras para obtener méritos ante Dios? A fin de cuentas, ¿qué podemos agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? Lleva tu respuesta a la clase el sábado. Bien, la respuesta de un servidor sería la siguiente: no hay nada que podamos hacer para obtener la vida eterna y no hay nada que por nuestra cuenta podemos agregar para ser salvos tampoco. Dios ya pagó el precio por medio de su Hijo. Jesús pagó todo el precio, todo lo necesario que tenía que hacer para que usted y yo tengamos vida eterna, lo hizo Cristo Jesús. Ahora, lo único que usted y yo podemos hacer, lo único es aceptar el sacrificio de Jesús, aceptar el regalo de Dios de la vida eterna a través de su Hijo Cristo Jesús. ¿Ok? Bien, vamos a la parte del miércoles, hermosa familia. Dice: Él murió por nosotros. El título de la lección, ¿cierto? Lee Juan 3, 14 al 18 y Romanos 6, 23. Dice la palabra del Señor así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y lo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Interesante que el versículo 18 de Juan 3 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Note, el que en él cree, ¿en quién? ¿En quién cree? En Jesús. Usted cree la verdad solamente. Si sabe usted que hay una mentira, o que es una mentira lo que se está hablando, lo que está diciendo, usted no lo va a creer porque ya sabe que es una mentira. Por eso, hermanos, la Biblia dice que ningún mentiroso puede entrar o que ame la mentira puede entrar al reino de los cielos. El que ama la mentira, el que es un mentiroso, es el que no cree en Jesús. Muchas veces miramos, todos los mentirosos, y hermanos, ¿quién no ha mentido? Pastores de repente mienten para cubrir o para proteger a una persona, por ejemplo. Creo que todos somos pecadores por esa parte, ¿no? Algunos mienten deliberadamente, así nada más porque sí, tristemente. Sin embargo, repito otra vez, en la Biblia, cuando dice que ningún mentiroso puede entrar a los cielos, es porque aquella persona no ha creído en Cristo Jesús, en el Salvador del universo. No cree en Jesús. Entonces, si usted cree en Jesús, cree en Él porque Él es la verdad. Si usted no cree en Jesús, entonces automáticamente usted está diciendo que eso es mentira. Y al ser mentira, pues entonces no va a creer y por supuesto no va a aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, ¿sí? Dice la pregunta que aparece aquí que hay que responder. Dice: ¿qué nos enseñan estos versículos? ¿Qué ganó la muerte de Cristo por nosotros? La misión de Cristo fue venir, morir y resucitar para salvar a la humanidad. Note que esos 3 puntos tenían que pasar para poder tener nosotros la oportunidad de poder tener ese privilegio, se le quiere llamar, de entrar al cielo. Jesús tenía que venir primeramente, tenía que morir, pero no solamente morir, tenía que resucitar, porque si Jesús hubiera muerto y no hubiese resucitado, pues de nada hubiera servido tampoco. Pero Jesús resucita, nos da la victoria ahora. La victoria que Él obtiene sobre la muerte nos la da a nosotros y ahí tenemos ahora la oportunidad de estar bien con Jesús y poder entrar al cielo, ¿cierto? Con la vida eterna. Segundo punto, con su muerte Cristo obtuvo la victoria sobre Satanás y la muerte eterna y ahora en Él podemos vencer igual, tanto a la muerte eterna como a Satanás. Satanás ya está vencido. Al vencer a Satanás que trajo la muerte, que trajo el pecado, automáticamente podemos vencer también el pecado y también la muerte de esa manera, porque recuerde, otra vez, Satanás ya Jesús lo venció en la cruz. Y al vencerlo en la cruz, usted y yo ahora tenemos la oportunidad de estar a cuentas con el Señor y vivir eternamente con Él, ¿sí?
Es otra pregunta que aparece aquí en el miércoles, dice, lee Juan 3, 16, 17, que ya lo leímos por cierto, pero vamos a dar una vez más la lectura. Juan 3, 16, el texto más famoso del cristianismo, ¿cierto? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La pregunta, ¿qué gran esperanza puedes obtener de estos versículos? Especialmente cuando sientes con razón que mereces ser condenado por algo que cometiste. Muy bien. Cristo pagó el precio, la respuesta de un servidor. Cristo pagó el precio que el pecado exige por mis faltas. Tenemos la certeza que Jesús vino a salvarnos. Y cuando Jesús viene y salva y paga nuestra condena, paga el precio que nosotros tenemos que darle a la ley o al pecado, entonces ahora usted y yo tenemos la oportunidad de estar bien a cuentas con el Señor y de esa forma tener la oportunidad de poder entrar al reino de los cielos. Al pie de la página y el miércoles dice, vuelve a leer Juan 3:16, reemplazando las palabras al mundo y todo aquel por tu nombre. Ok, vamos a leer aquí, dice, porque de tal manera amó Dios a Joel Medina, que ha dado a su Hijo unigénito para que Joel Medina, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un muy buen ejercicio porque de esa manera tú sientes para ti mismo, de una forma muy personal, que lo que Dios ha enviado a este mundo, que fue a su Hijo para rescatar al mundo, vino Jesús a rescatarte a ti personalmente, a ti. Y si tú fueses a ser la única persona que se hubiese salvado de toda la humanidad, igual Jesús hubiese venido a morir por ti exclusivamente. ¿Sabías eso? Bueno, ahora ya lo sabes. La pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo puedes aprender a hacer tuya esta maravillosa promesa momento a momento, especialmente cuando te sientes tentado a pecar? Bueno, mis hermanos, respuesta del servidor, Jesús vino a morir por mí y a darme la bendita esperanza de la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jehová, ¿cierto? Alabado sea el nombre de Jehová hoy y por siempre, hermosa familia. Entramos a la parte del jueves. El significado de la cruz. Dice ahora, lee 1 Corintios 1, 18 al 24. Vamos a leerlo y luego vamos a leer aquí las preguntas y aclaraciones. Dice 1 Corintios 1, 18 en adelante, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Sabe? Las personas que no creen en Dios, las personas que piensan que todo esto que estamos haciendo nosotros no tiene sentido, por supuesto es una locura. Para eso estamos locos nosotros. Bueno, pero nosotros que conocemos la verdad y que tenemos la esperanza de una vida nueva, de un mundo nuevo, de un cielo nuevo y tierra nueva, ¿sabe? Es poder de Dios a nuestro favor. Versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Toda la persona que piensa que sabe más que Dios y que está por encima de Dios, porque al final de cuentas Dios no existe, entre comillas, ¿sabe? Está totalmente perdido. Y por supuesto, no sabe lo que dice. Porque sabe, muchas veces podemos decir, bueno, Dios no existe. ¿Sabe? Usted puede argumentar todo lo que usted quiera. Argumente todo lo que quiera y por donde usted quiera que Dios no existe. Todo lo que quiera. Sin embargo, independientemente de todo lo que usted ponga enfrente suyo, ciencia, libros, conocimiento, lo que usted quiera, nunca podrá comprobar que genuinamente y verdaderamente Dios no existe. Usted puede argumentar todo lo que usted quiera, igualmente yo, pero nunca podremos comprobar que Dios no existe. Otra cosa más, usted puede decir que Dios se equivocó. Sin embargo, nunca podrá comprobar que Dios se haya equivocado. Nunca. Eso es algo que podemos analizar siempre, ¿no? Versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mira que lo que todo mundo, fíjese qué interesante, ¿no? Que todo mundo que piensa que Dios no existe o que va en contra del evangelio, se cree más sabio, obviamente, que Dios, porque está yendo en contra de los principios de Dios. Y sin embargo, la persona que, aunque no crea en Dios, vive los principios que Dios mismo ha puesto.
Analice alrededor nada más y vea que rige su vida por la mayoría de los principios que Dios ha puesto por ahí. Lo único es que niega a Dios. Es la única forma de él o de esa persona, por así decirlo, ir en contra de Dios, ¿no? Al negar a Dios. Pero sin embargo, vive su vida con los principios divinos alrededor de él. Número 22 de 1 Corintios 1, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vea, familia, yo espero que tú y yo estemos en este punto. Somos los llamados, somos los escogidos. Si somos judíos o somos griegos o gentiles, no importa. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios a nuestro favor. La sabiduría solamente Dios la da y Dios es muy bueno para la sabiduría a todo aquel que la necesite y el que no la tenga, que la busque. En Santiago 1.5 dice, si te falta sabiduría o crees que te falta sabiduría, pídela a Dios, Él te la dará. Abundantemente, por cierto, dice, ¿no? Las preguntas que aparecen aquí antes de leer la respuesta de un servidor, dice, ¿qué está diciendo Pablo acerca de la cruz y cómo la contrasta con la sabiduría del mundo? ¿Por qué incluso hoy, cuando el materialismo, la idea de que toda la realidad es únicamente material, lo que implica que no hay un Dios ni un plano de existencia sobrenatural, domina la sabiduría del mundo? El mensaje de la cruz es tan importante. Muy bien. En la ciencia de la cruz, mis hermanos, y el ministerio de Cristo en ella, tenemos por fe la certeza que Cristo ha limpiado el pecado de todo aquel corazón que lo busca con sinceridad. Sin duda alguna, está la ciencia de la cruz. Ahora, sin buscar la forma de enaltecer la cruz y hacerla un Dios, tomando en consideración que la cruz en el mundo pagano era un Dios, el mundo griego, el pueblo pagano, los gentiles de antaño, de mucho antes, para ellos la cruz llegó a ser un Dios. Y hay diferentes tipos de cruces, ¿no? Dependiendo de la región, era el tipo de cruz que tenían, siendo un Dios. Hoy por hoy todavía, en los pueblos pequeños, tienen su cruz. Normalmente lo tienen arriba de una loma, ¿no? Y en esa cruz, allí tienen una semana, por cierto, que le rinden culto y adoración a la cruz. Aún todavía, me refiero obviamente a nuestros hermanos católicos o nuestros amigos católicos, ¿no? Donde todavía tiene una semana para la cruz, dedicado para la cruz, donde le danzan, le bailan, comidas y fiestas para la cruz, adorando de esa forma a la cruz. Aunque hoy por hoy la Iglesia Católica ha cambiado su ideología diciendo que ya no adoran imágenes, ¿sabe? Obviamente una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y todavía se está adorando de esa manera tanto a las imágenes como a la cruz, entre otras cosas más, ¿no? La hostia y todo eso que se dice que es Jesús, no representa a Jesús, sino que es Jesús. Pero es que triste, ¿no? Eso está muy, muy triste. Bueno, mis hermanos, ya sabemos, en la ciencia de la cruz está allí el ministerio de Cristo Jesús. En la ciencia de la cruz está el Evangelio, que para todos o para la mayoría de los que rechazan a Cristo Jesús es locura. Pero para usted y para mí es poder de Dios y el amor de Dios reflejado a través de Cristo Jesús, a través de su muerte sacrosanta en la cruz. Al pie de la página y el jueves dice así: más allá del valor que la sabiduría del mundo nos pueda ofrecer, ¿por qué nunca debemos permitir que interfiera con lo que creemos acerca de Jesús y la esperanza que se nos ofrece mediante la locura de la predicación? Según vemos ahí en 1 Corintios 1:21. Bueno, mis hermanos, para el no creyente el Evangelio es locura. Para nosotros es un mensaje claro y alentador con la esperanza de la vida eterna. Y ¿sabe? Obviamente la persona que no tiene esta esperanza de la vida eterna, que no tiene la esperanza de la resurrección y de vivir la eternidad en Cristo Jesús, su vida no tiene sentido. Piense por un momento nada más. ¿Qué sentido tiene su vida? Y ahí es donde entra el hecho de que la persona, si no cree en la resurrección o en la vida o en la ciencia de la cruz, el ministerio de Jesús en la cruz, si no creen en la salvación por Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, note que el único propósito de ellos es estar aquí en la tierra y vivir aquí, y ahí terminó. De ahí viene lo que llaman ahora la reencarnación, que si hoy por hoy en esta vida somos un ser humano, la próxima vez podemos ser un gusano, podemos ser un burro, podemos ser qué sé yo, ¿no? Cualquier animal, un perro de repente, un gato.
o un pajarito de pronto, ¿no? Pero, hermosa familia, esos son principios que no tienen ningún sentido y que no son bíblicos tampoco. Entonces, dentro de todo esto vemos aquí la ciencia de la cruz. Usted y yo que creemos en Jesús, tenemos esa bendita esperanza. La esperanza de que pronto le veremos y que pronto estaremos con Él. Y estaremos en el cielo por 1000 años y después con Jehová aquí en la tierra por toda la eternidad. Eso es algo sumamente importante. En la parte del viernes hay 4 preguntas que vamos a darle lectura en estos momentos. La primera pregunta dice así. Hebreos 10:4, perdón, dice: la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, ¿cómo se salvaba la gente en los tiempos del Antiguo Testamento? La analogía de una tarjeta de crédito que se utiliza para realizar pagos, pero luego hay que pagar la factura de la tarjeta de crédito, ¿cómo puede ayudarnos a comprender mejor este tema? Es cierto, ¿no? En la tarjeta de crédito usted obtiene el servicio, obtiene el artículo hoy y después mañana lo paga. Usted no dio nada, digamos un artículo que cuesta $50, por ejemplo, nada más, ¿no? Usted paga con la tarjeta de crédito, no dio dinero. Solamente le dan crédito. A confianza suya, confiando en usted, es que está basado el crédito, le dan a usted el artículo. O sea, pensando que dentro de una semana, 2 semanas o un mes, usted tiene que pagar esa factura. Entonces, es un crédito nada más. El cordero era algo parecido. Hoy sacrificaron el cordero, pero considerando que él será un crédito para cuando el Mesías llegase y viniese a morir por el pecador. De esa manera podemos entenderlo, ¿no? Y obviamente el hecho de sacrificar un cordero en el tiempo antiguo solamente representaba lo que venía más adelante a Jesús a tomar el lugar de ese cordero. Si Jesús no hubiese muerto por nosotros, no hubiese derramado su sangre en la cruz, todos los sacrificios de los corderos anteriormente hubieran sido en vano completamente. Pero vino aquel que tenía, o que vino a pagar la deuda y pagó con su propia vida ese crédito que se había dado anteriormente, ¿sí? La respuesta de un servidor para esta pregunta dice: en el cordero sacrificado depositaban su fe en el Mesías que vendría en el futuro a pagar obviamente esa deuda, ¿sí? Pregunta número 2, lee 2 Corintios 5, 18 al 21. Si Cristo murió por los pecados del mundo entero, ¿por qué no todos serán salvos? ¿Por qué la elección personal juega un papel crucial en la determinación de quiénes se salvarán gracias a la cruz y quiénes se perderán a pesar del gran sacrificio hecho en su favor? Muy bien. Cristo murió para dar a toda la raza humana la oportunidad de la salvación mediante el arrepentimiento. Pero el que no se arrepiente automáticamente también lo rechaza, así rechazando la oportunidad de la vida eterna. Cuando Jesús muere en la cruz, Él murió para darle a toda la raza humana la oportunidad de salvarse. Tanto los que habían muerto antes de que Él muriera en la cruz, como los que morirían después, en el caso de usted y mío ahora, ¿no? Después de la cruz. Él hace la reservación, si le quiere llamar, para la persona que quiera entrar al cielo. Sin embargo, la persona tiene que decidir entrar al cielo, aceptar el sacrificio de Cristo Jesús y entonces podrá tener la oportunidad de poder entrar al cielo de esta manera, ¿sí? Número 3, la pregunta número 3 dice: ¿cuáles son algunas de las cosas que enseña la sabiduría del mundo que son locura para Dios? ¿Qué decir de la idea de que el increíble diseño y la belleza del mundo son puramente una creación fortuita, o de que el universo surgió de la nada? ¿Qué otros ejemplos se te ocurren? Bueno, aquí entramos, ¿no? La encarnación, la inmortalidad del alma, dioses paganos, entre otras cosas más, de pronto, que la sabiduría del mundo trae ahora a colación y que van en contra de los principios divinos, obviamente, como mencionamos ya anteriormente, ¿sí? Última pregunta, número 4. Medita sobre la pregunta final del estudio del martes. Considera la cruz y lo que sucedió allí. ¿Qué hace que la idea de la salvación por obras sea tan inútil, tan errónea y tan contraria al plan de salvación? Muy bien. Dice: un ser perfecto murió para darnos salvación. Nosotros somos pecadores, y si morimos por nuestros pecados, no podemos resucitar para vida eterna. Nosotros no podemos darle a la ley la perfección que exige. ¿Sabes? Si una persona muere
por sus propios pecados. Por eso mencionaba anteriormente, si Jesús hubiese cometido un pecado, al morir en la cruz, Él hubiese tenido que morir por su pecado. Pero, puesto que pecó, Él no hubiese podido resucitar ahora para darnos la vida eterna, o bien el privilegio de poder estar viviendo sin la muerte que está detrás de nosotros, tratando de mantenernos, por así decirlo, en nada, ¿no? Cuando Jesús muere en la cruz, Él vence la muerte. Ahora usted y yo, por la sangre de Cristo Jesús, no por la suya y la mía, por la sangre de Cristo Jesús, es que usted y yo hoy tenemos la oportunidad de poder vivir eternamente. Pero nosotros, aquí así como estamos, no hay nada que podamos hacer hoy por hoy para poder obtener la vida eterna. Absolutamente nada que se pueda hacer. Sin embargo, ya el precio está pagado. Lo único que usted y yo podemos hacer hoy por hoy es pedir perdón a Jesús, vivir la santidad que Él nos exige, que Él está esperando que vivamos en fidelidad. Y sobre eso es que podríamos ahora tener la oportunidad, si le queremos llamar así, de poder estar a cuentas con el Señor y vivir por la eternidad. Hermosa familia, esa es la lección de escuela sabática para la lección número 6, para el 5 de noviembre. Esperamos en el Señor que al mirar lo que sucedió en la cruz, pueda enternecer tu corazón y pensar el sacrificio grande que Jesús hizo. Desde cargar la cruz, ir por la vía dolorosa, hacia el Gólgota. ¿Sabe? Me ha tocado estar allí. Y efectivamente es de su vida. Ir cargando esa cruz hasta el monte de la calavera. Él llevando esa cruz que tú debiste haber llevado. Una cruz que tú debiste haber cargado, que yo debí haber cargado. Sin embargo, Él la cargó por nosotros. Y no solamente eso, sino que Él murió en esa cruz para darnos salvación a ti y a mí. Por eso es que si analizamos bien detalladamente todo lo que sucedió en el proceso para que Jesús muriera por ti y por mí, piensa, Jesús murió por nosotros, Jesús murió por ti, tomando tu lugar. No es algo para tomarse a la ligera, bella familia. Jesús te amó tanto que en ningún momento escatimó ni titubeó en venir y morir por ti, morir por mí. Ahora, ¿por qué vamos a ser ingratos y negar la salvación a otras personas? Ya que tú conociste a Jesús y te has entregado a Él. Vamos, mis hermanos, a llevar este mensaje de salvación a todo el mundo, ¿le parece? Vamos adelante. Ayúdanos con fe y esperanza a seguir proclamando el mensaje de salvación a todo el mundo. Te agradecemos infinitamente, tú que eres ya parte de nuestra hermosa familia. Dios te bendiga y te guarde, hoy y siempre. Tu amigo y servidor Joel Medina se despide de ti en esta ocasión. Mándate un abrazo donde quiera que te encuentres. Y recuerda, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza.